Ok, bueno, pues antes que nada, buenos días. No, permíteme, Ok, Carla, yo te doy, sí, para dar la gracias. bienvenida, gracias. No, Gracias, gracias. sí, gracias. Hola, buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todas ustedes. En un segundito vamos a iniciar esta mesa, nuestro segundo día de este maravilloso Congreso Nacional, Género y Currículum, construir la igualdad en y desde el espacio escolar. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos. En este momento les informamos que nuestra dinámica será la siguiente. La ponente y el ponente que nos acompañan el día de hoy, porque cabe hacer mención que nuestro ponente Juan Carlos Gómez Palacios nos acaba de indicar que por motivos de salud no será posible estar con nosotros. Entonces, dentro de esta parte de lineamientos, vamos a seguir y dar continuidad con las personas que el día de hoy nos acompañan. Entonces, vamos a dar 10 minutos para que nuestros participantes y nuestra participante dé continuidad a su presentación y posterior al finalizar todas las ponencias, daremos la mesa de preguntas y respuestas para que todas, todos y todes nos acompañen. Así también, dentro de la misma presentación, se va a habilitar el chat para que ustedes empiecen a hacer sus preguntas puntuales. Mis compañeras que el día de hoy me acompañan serán las que me estarán guiando y me van a estar apoyando para esto. Entonces, en este momento les presento a la maestra Ana Carla Reyes Soriano, que nos presentará el proyecto de sexualidad y género en la formación académica de enfermería. Ella nos acompaña de la Universidad de la Sierra de Oaxaca, del sur de Oaxaca. Adelante, Carla. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, igual, antes que nada, buenos días, agradeciendo como el espacio, la posibilidad de compartir con los compañeros, con las compañeras. Voy a intentar proyectar si se ve o también si en algún momento se corta como el audio, me dicen, porque a lo mejor aquí en Oaxaca, que no estoy precisamente en Oaxaca, Oaxaca, sino en la Sierra Sur de Oaxaca, entonces a lo mejor luego no hay tan buen internet y ahí le corto, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, lo que me gustaría compartir con ustedes, voy a intentar ser como muy breve, igual ahí me van ayudando con el tiempo, pero bueno, quiero compartir algo que he venido trabajando desde hace unos años, sobre todo aquello que tiene que ver con el ingreso a la maestría en antropología social, de formación de pregrado, soy enfermera, ¿no? Soy profesora de enfermería en una universidad de enfermería, en la licenciatura de enfermería y en la maestría estudié antropología social y estuve directamente trabajando en la línea de antropología de la sexualidad, antropología del género. Y bueno, es un poco desde ahí donde me introduzco a los temas, al tema en particular, donde me interesa seguirlo pensando, es en el espacio de enfermería. Y bueno, pues por eso intento como presentar algo muy general de lo que hemos intentado pensar, pero también de lo que ha significado ahí el encuentro y el involucramiento de estas temáticas en enfermería, ¿no? Entonces la titulo Sexualidad y Género en la Formación Académica de Enfermería y en particular a lo mejor como en primero, dejen, cambia aquí, ahí está. Entonces, la idea es hacer como una presentación así de antecedentes, de planteamientos conceptuales y teóricos, de metodología y de resultados y conclusiones, no propiamente como metodología de un trabajo en particular, sino una metodología que me ha venido acompañando para estar haciendo este tipo de trabajos en y desde la enfermería, ¿no? Entonces, bueno, para mí primero se ha vuelto importante situar como mi lugar de enunciamiento, por eso a lo mejor lo primerito que me gustaría compartir es desde dónde hablo esta temática y también la relevancia que tiene para mí estos temas, ¿no? Entonces, ya lo comentaba un poco al principio, en la antropología social me acerco a la antropología de la sexualidad del cuerpo y el género, y ahí de inicio, pues entre otras opciones que pude haber trabajado, decidí que estos temas
tenían un lugar importante en la enfermería, pero fue un camino muy complicado porque al principio yo llegué a antropología social diciendo que en la enfermería no se hablaba de la sexualidad, no se hablaba del género, y que del cuerpo, el enunciamiento del cuerpo mayoritariamente era del cuerpo fisiológico, ¿no? Entonces, esos son como enunciados que me llevan a estar en antropología y que después me van ahí como dando elementos muy importantes para estar haciendo la tesis. Entonces, bueno, el primer paso, la entrada a los temas es el paso por la maestría. Ahí encuentro como lugar de enunciamiento dentro de la tesis y principalmente en la tesis me concentré en una de las técnicas, ¿no? Si alguien más o menos conoce la enfermería o sabe algo de la enfermería, me entenderá más rápido, pero si no, así como muy concreto. La enfermería es una disciplina mayoritariamente técnica, ¿no? O sea, aunque hay un bloque conceptual, mucho de la currícula, del plan académico, está pensado para hacer técnicas, baños de pacientes, signos vitales, no sé, intubación, reanimación, curaciones, o sea, mucha técnica. Entonces, mayoritariamente decido en la maestría elegir una técnica muy popular o muy común en la enfermería para estar discutiendo estas cuestiones de sexualidad, género y cuerpo en la enfermería. Y elijo la técnica del baño del paciente en cama. Entonces, esta técnica donde a los estudiantes, a las estudiantes les enseñamos cómo bañar pacientes con ciertas condiciones fisiopatológicas específicas, ¿no? Y entonces ahí como que se volvió importante para mí no solo hablar de sexualidad aislado, género aislado, cuerpo aislado, sino discutir y rediscutir las propias ideas de objetividad y universalidad de la ciencia que están ahí implícitas en la enfermería, por ejemplo, y en las prácticas habituales. Así es que hay una serie de preguntas que me han venido acompañando desde entonces y a las cuales, pues, repito, desde los últimos años se les he dedicado un poco más de tiempo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué subjetividades operan en el discurso médico de la sexualidad presentes en la formación académica de estudiantes de enfermería? Pensando en el discurso médico, no como un discurso único, sino como el discurso hegemónico de las ciencias biológicas, ¿no? O en las ciencias biológicas. ¿Qué implica la práctica de cuidados y cómo se vincula esta práctica con la construcción de conocimientos? Hablando del cuidado, repito, sobre todo porque la enfermería como disciplina dice que su objeto de estudio es el cuidado, ¿no? Bueno, pues, ¿qué hay del cuidado? ¿Qué hay de esa práctica del cuidado y cómo es esa práctica del cuidado? Cómo se piensa y siente el lugar de contacto, el encuentro y la eroticidad en la producción del saber de la enfermería, cómo atraviesan las prácticas corporales la formación, por ejemplo, así como muy concretamente, esta pregunta se vuelve relevante, repito, porque una de las cosas que decía al llegar a la antropología es que en la enfermería no se hablaba, no pasaba nada con la sexualidad, y en realidad con ayuda de la técnica del baño, por ejemplo, fui encontrando normativas que van pactando cómo se tocan los cuerpos, qué partes, qué áreas del cuerpo tocar y cómo tocarlas, ¿no? Entonces, bueno, hay como cuestiones que tienen que ir ensamblándose con sexualidad y género, cómo aprendemos a tocar, mover el cuerpo, qué sensaciones se posibilitan en esos escenarios de enfermería, de qué manera los discursos de la sexualidad, del género, por ejemplo, del cuerpo, presentes en un proceso educativo como la técnica del baño, operan sobre la práctica profesional del cuidado. Ahora, así igual como en cuestiones generales que nos toca compartir, una de las cosas que se volvió vital fue no solo hablar como de discusiones sobre sexualidad, género, cuerpo en la enfermería, sino también cómo estas nociones inscritas en un escenario académico se traducen, se materializan en términos de Butler, se materializan en una práctica de cuidado específica, ¿no? Y que de alguna manera lleva a posicionar de qué tipo de cuidado y qué tipo de enfermería estamos hablando. Entonces, bueno, ¿quién es y qué me acompaña para hablar de estos temas o me han venido acompañando para hablar de estos temas? Bueno, mayoritariamente he estado trabajando, pues eso, en la categoría de ciencia, sexualidad, género y currículum, ¿no? Otras que han emergido por ahí, pero que ahorita me interesa a lo mejor compartir un poco sobre estas, desde análisis postestructurales, ¿no? Desde una postura postestructuralista, Foucaultiana, ¿no? Feminista, queer,
en los términos que podemos reconocer en América Latina, pero también en Europa, ¿no? De ese propio encuentro y esas tensiones que podrían haber entre esos posicionamientos teóricos. Es más o menos desde ahí donde voy retomando ciertos planteamientos para este análisis, ¿no? Con el currículum, bueno, ha habido cosas como muy particulares, por ejemplo, Diniz, que es un autor brasileño, que una de las cosas que ha dicho es, pues eso, que los currículum, los planes académicos, los programas académicos, no solo son una hoja, ¿no? Sino son un artefacto político que tiene una producción cultural donde, y ahí lo menciono un poco en la diapositiva, se relaciona una producción sociohistórica del poder por medio de producción de reglas y patrones de verdad, de selección, de organización, de jerarquización y evaluación de lo que se define como conocimiento, ¿no? Entonces, digamos, para mí, desde una postura donde decía, a ver, cuáles son las ideas de ciencia, sobre todo la ciencia que define la enfermería, pues cómo se está entendiendo el currículum, ¿no? Porque parece ser un listado único de temas, pero esos temas están colocados en un orden y en esos escenarios con un objetivo en particular, y muchos de ellos lo que sostienen es un posicionamiento heterosexual, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ahí con cuestiones de sexualidad, igual, ahí la Organización Mundial de la Salud, dentro de la enfermería, es quien tiene el nombramiento o el enunciado o la conceptualización hegemónica, ¿no? Aquí en enfermería mayoritariamente se define la sexualidad como otras cosas, desde la mirada de la Organización Mundial de la Salud, mayoritariamente biologicista. Sin embargo, acercarme a otras herramientas teóricas, pues me ha llevado, por ejemplo, a leer un poco a Gay Rubin, ¿no? Y a decir, bueno, pues eso, que hay disciplinas que se han quedado con la idea de ser las verdaderas conceptualizadoras de la sexualidad, reduciendo la sexualidad a algo inmutable, asocial, transhistórico, e invisibilizando, por ejemplo, cuestiones como lo menciona aquí Foucault, ¿no? Que tienen que ver como la sexualidad como un dispositivo de poder, ¿no? Donde la sexualidad, las cuestiones genéricas, por ejemplo, van acompañando dinámicas particulares de atención, de cuidado, de involucramiento, de enseñanza, ¿no? Van posibilitando cómo enseñar, cómo educar, qué poner en los planes de estudio, ¿no? Entonces, bueno, en la enfermería ahí más o menos voy encontrando cuestiones que tienen que ver con la sexualidad como una herramienta, pese a que no se enuncia, no sé en otras instituciones, bueno, no tengo la noción de todas las instituciones educativas, pero aquí donde yo laboro y en otras que conozco, la sexualidad no aparece, no aparece ni siquiera como un tema a discutir en ninguno de los programas de estudio. O de los programas académicos de las materias, ¿no? O sea, no aparece, porque, claro, hay una idea de que la sexualidad es una cuestión reducida a la genitalidad, ¿no? Por ende, si los estudiantes de enfermería saben valorar genitales, métodos anticonceptivos, pues con eso parece ser que ellos saben de sexualidad, cuando la sexualidad, si nos movemos de la mirada de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, la sexualidad es mucho más amplia y está desde el propio contacto con los pacientes, ¿no? Con lo que desde acá se ven como pacientes. Entonces, bueno, ahí también voy a encontrar cuestiones de sexualidad y de género, bueno, pues mayoritariamente eso acercándome a Butler, a Scott, ¿no? Para poder pensar cuestiones de género, retomando puntualmente, y para mí ha sido muy importante, no solo señalar o no señalar, a lo mejor esa es como una apuesta, no señalar al género como una construcción social, ¿no? Porque la postura de Butler no es una postura de constructivismo, sino una postura de materialización, ¿no? Entonces, arrancando un poco la discusión desde ahí, el género como una construcción naturalizada, como parte de un sistema heterosexual, hegemónico, que contiene las herramientas para poder cambiarlo y replantearlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, así en cuestiones como muy concretas, en cuestiones de la tesis, en cuestiones de los programas, últimamente he estado leyendo con mayor énfasis cuestiones un poco más de programas como el programa de ginecobstetricia, el programa académico de ginecobstetricia, o los temas que se colocan para hablar de ginecobstetricia, donde mayoritariamente se habla de la mujer como únicamente un cuerpo con vulva, ¿no? O sea, la mujer es una reducción a eso. Pero también en otras partes
hablar de la técnica del baño solo plantea un cuidado, es decir, una realización de esa técnica a corporalidades congruentes, ¿no? Que se definen como mujer y que tienen vulva, y que se definen como varones y tienen pene. O sea, la técnica solo ve esos elementos, ¿no? Y eso me parece bien importante, porque además eso se traduce en un escenario de cuidado hospitalario, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, bueno, ahí el género con algunas cuestiones de ese tipo, pero también este planteamiento de Joan Scott sobre la relación primaria del poder se vuelve importante, porque no solo es una cuestión en la enfermería de los programas académicos, sino también, por ejemplo, la propia mirada, ¿no? Ayer, más o menos, en una de las conferencias que daban entrada al Congreso, se hablaba como de la enfermería y de cómo sostiene la enfermería la feminización de sus estudiantes, por ejemplo, ¿no? De hecho, acá adentro, o sea, en la enfermería, una de las cosas que pasan es, hay una división sexual del trabajo. Mayoritariamente las especialidades de psiquiatría tienen una carga de varones, y especialidades, por ejemplo, de materno-infantil, de ginecobstetricia, de perinatología, tienen una carga de mujeres. Y no solo hablo en una proporción, sino una distribución, ¿no? Por poner un ejemplo, pero también en cuestiones, ahí en hospitales, en la enfermería, quienes somos enfermeros o enfermeras, una de las cosas que empezamos a hacer es dividir las actividades, ¿no? El compañero que me ayude a acomodar las soluciones de almacén, y la compañera que se encargue del cuidado, de alimentar a los pacientes, ¿no? Entonces, o sea, hay cuestiones ahí que van organizando no solo los planes académicos, que no es cosa menor, pero no únicamente lo veo desde ahí, sino también la propia relación primaria, ¿no? Esas relaciones de contacto. Por eso plantear ese, como, o retomar ese enunciado de Scott como la relación primaria del poder, ¿no? Y cuestiones de ciencia, retoma principalmente a Donna Haraway, ¿no? Como para hablar para poder cuestionar esta idea de la objetividad de la ciencia, sobre todo en la cual se ancla mucho de los planteamientos de las ciencias biológicas, ¿no? Decir, claro, nosotros somos objetivos, entonces pensar a la enfermería como una disciplina objetiva, aparentemente neutral, es un problema, ¿no? En cuanto empezamos a dar cuenta de qué y qué sostiene y qué reproduce los planes académicos, los programas de estudio, nuestras técnicas de enseñanza, los contenidos las técnicas que revisamos, ¿no? Entonces, poder acercarme a cuestionar la idea de la ciencia desde una mirada de Donna Haraway, bueno, ha sido como muy importante, porque entonces ahí no solo es una cuestión de poder analizar la idea de la objetividad, de la neutralidad, sino también el reconocimiento de que mayoritariamente eso que llamamos ciencia como ciencia hegemónica, lo que sostiene en gran medida son clasificaciones, racializaciones, discriminaciones, ¿no? Sostiene y justifica el abordaje de los cuerpos, la exclusión de otros cuerpos, ¿no? Entonces, bueno, por ahí con Donna Haraway discutir cuestiones de ciencia. Y bueno, metodológicamente, ¿no? ¿Qué es lo que he estado trabajando? Bueno, pues eso, metodológicamente he estado trabajando el análisis, la discusión de elementos particulares de la enfermería. Empecé por la técnica de baño del paciente en cama, he ido avanzando como a programas académicos, como ginecobstetricia, pero también me ha empezado a llamar la atención como analizar contenido de programas de la enfermería o en la enfermería, que no siempre tienen una relación directa, ¿no? Por ejemplo, hablar de cuestiones como comunitario, ¿no? Dentro del espacio comunitario hay una lectura genérica en enfermería bastante importante también, ¿no? Entonces, bueno, análisis en esos elementos, la etnografía, ¿no? Entrevistas en profundidad y el análisis de la experiencia, no solo de la enfermería o los enfermeros y las enfermeras como algo ajeno, sino también como parte propia, ¿no? En cuanto me formé y en cuanto también ha sido un periodo de transición en el cual no puedo decir que uno deja de ser enfermera o enfermero, ¿no? Sino más bien vamos adquiriendo como mayores herramientas para cuestionar nuestra propia práctica y para cuestionar lo que por muchos años fue normal, ¿no? Y bueno, ¿qué he ido encontrando? He ido encontrando cuestiones como, por ejemplo, este tipo de planteamientos, ¿no? La formación académica en enfermería como contenida en un espacio disciplinario como la universidad, bueno, pues lo que hace es
estar ensamblada en una cuestión de normatividad, por ende hay una regulación de los haceres de enfermería. Esa regulación, por poner de ejemplo cuestiones de higiene, sostiene una clasificación de cuidados básicos, de cuidados avanzados, pero esa regulación de haceres no es una regulación que únicamente pueda leerse desde una mirada neutral, sino desde una mirada que pretende, por ejemplo, visibilizar quiénes son los sujetos de cuidado, ¿no? O quiénes son cuerpos de cuidado. ¿Por qué? Bueno, así como muy rápidamente, porque también una de las cosas que hemos intentado pensar, por ejemplo, es quiénes son las personas de ejemplo para los cuidados. Y nunca se habla de un paciente, para ejemplificar ciertas temáticas, nunca se pone de ejemplo a un paciente transexual o a una paciente lésbica. Eso nunca son parte de los ejemplos, ¿no? Siempre se habla de ejemplos y siluetas y corporalidades heterosexuales y coherentes, ¿no? O sea, me parece que desde ahí hay una cuestión importante con las lecturas que se seleccionan, con las imágenes que se seleccionan para explicar ciertas temáticas, ¿no? O sea, desde ahí ya hay una lectura importante, ¿no? ¿Qué es y cómo operan las relaciones de poder dentro del marco de la formación académica en enfermería? Que también, repito, llevan a sostener esta idea de que la enfermería es mayoritariamente genérica, pero no solo por una predominancia de ciertos cuerpos, sino también por la predominancia de la propia lectura de la práctica, ¿no? De hablar de la enfermería siempre vinculante a la vocación, siempre vinculante al cuidado amoroso, siempre pensando que la enfermería es una disciplina llena de amor, ¿no? Subjetiva, cuando en realidad habría que pensar también que la enfermería es una disciplina profesional, como cualquier otra disciplina, que no mayoritariamente tiene que estar llena de amor, ¿no? O sea, ¿dónde se ancla como esas ideas románticas de la enfermería? El enfoque biomédico de la sexualidad, predominantemente el eje de formación académica en enfermería, ¿no? O sea, no solo planteo aquí cuestiones, empiezo a trabajar para encontrar cuestiones de género, pero pues reconocer, ¿no? Para el enfoque biomédico, la sexualidad es una cuestión de genitalidad y el género es una cuestión de comportamiento social únicamente, ¿no? Y no hay como la posibilidad, por ejemplo, de dar cuenta de otro tipo de discursos que están normando todo el tiempo qué se enseña, cómo se enseña y cómo los estudiantes aprenden a cuidar. La sexualidad es una categoría presente en la formación profesional de enfermería, ¿no? Estas cuestiones de sexualidad, de género, pues se van inscribiendo en un marco heterosexual, ¿no? Donde repito, desde los ejemplos que se ponen hasta los temas que se seleccionan, hasta quienes se describen como sujetos de cuidado, están ahí sostenidos por una matriz heterosexual, ¿no? Heterosexista. Los cuerpos de cuidado no son solo cuerpos de intervención, sino cuerpos significados, que es algo que no aparece en la enfermería y que, repito, en términos particulares siempre me ha llamado la atención, porque la enfermería tiene un discurso muy predominante de decir que somos una disciplina holística, ¿no? Que se encarga de diferentes esferas del ser humano, pero la carga siempre es fisiológica, ¿no? Genérica, fisiológica. Entonces, ahí hay como una cuestión importante para discutir, sobre todo cuando se voltean a ver más de género y de sexualidad, ¿no? Porque hay un predominio fisiológico, pues sí, pero fisiológico coherente, ¿no? Corporalmente coherente. Hay una producción de cuerpos disciplinados, ¿no? Y para ello habrá que pensar un poco en quiénes son y cómo son los enfermeros, las enfermeras, ¿no? En términos del porte de uniforme, pero también de una práctica muchas veces bastante rutinaria y reproductiva, ¿no? Y así para terminar, bueno, el paradigma biomédico va guiando estas formas de entender y de relacionarse con el género, con la sexualidad, con el cuerpo. Pensar que la sexualidad, que el género no están presentes por el solo hecho de que no se discuten, ¿no? O de no se enuncian, pues de alguna forma es plantear como una discusión al currículum formal, pero invisibilizar lo que está operando en el currículum oculto, como un poco lo pensábamos o lo mencionaba al principio, como cuestiones que tienen que ver con artefacto político, ¿no? O sea, el currículum es un artefacto político que de alguna manera va seleccionando cómo agregar y qué agregarlo, ¿no?
Hay una intersección mayoritariamente, que igual ahí, paréntesis, a lo mejor lo menciono así para comentarlo. Aquí en la universidad donde yo laboro, mayoritariamente muchos de los estudiantes no solo pertenecen a áreas urbanas de Oaxaca, sino muchas áreas rurales de Oaxaca, ¿no? Entonces, llegar a inscribirse a una licenciatura de enfermería muchas veces los va llevando a la predominancia de un discurso científico desde la idea de la ciencia hegemónica, pero todo el tiempo encontramos ahí una discursividad moral del género, de la sexualidad, del deber ser, de cómo comportarse, ¿no? Aquí en la enfermería hay lineamientos muy claros, hasta a las chicas, por ejemplo, se les supervisa perfectamente el porte de la ropa interior, ¿no? Y a los chicos hay una serie de recomendaciones, pero se reducen a eso, a unas recomendaciones, ¿no? En la técnica del baño me tocó encontrar en el proceso etnográfico que a las enfermeras, a las estudiantes de enfermería, van a bañar pacientes, todo el tiempo les están diciendo cómo no tocar a los pacientes para que no vayan a tener, por ejemplo, una erección. ¿No? Hay que tener mucho cuidado, no agarren ahí, no toquen ahí, y cuando los ejemplos son para enfermeros, es decir, para estudiantes de enfermería, varones, las recomendaciones comúnmente siempre tienen que ver con tengan cuidado que no les vayan a coquetear, ¿no? O hay que estar predominantemente poniendo atención en que no vayan a querer que tengan un enfermero exclusivo, ¿no? O sea, las recomendaciones van por registros muy separados, ¿no? Y bueno, pues eso, cerrar un poco mencionando, ¿no? Que en este escenario, así como muy rápido, la enfermería pues es una práctica sexualizada, genitalizada, generizada, que deviene, que se inscribe en una normatividad heterosexual y que en términos particulares, ya en un escenario de operatividad, se ha vuelto interesante cómo poder desestabilizar esas ideas que parecen invisibilizar la presencia de la sexualidad y del género, ¿no? Sobre todo, repito, en una disciplina altamente normativa, técnica y perteneciente a la mirada biológica, ¿no? O a las ciencias biológicas. Y bueno, ahí le dejaría por el momento. Al contrario, gracias, Carla. Muy interesantes tus comentarios. Y les recuerdo a todas, todos y todas las personas que el día de hoy me acompañan, pueden empezar a hacer sus preguntas en el chat, porque la verdad es que nos dejaste muy reflexivos, Carla. Y les comparto, penosamente tenemos la ausencia de dos participantes, del maestro Juan Carlos Gómez y de Jesús Torres Hernández. Entonces, esta mesa pues va a ser para nuestros dos ponentes, nuestra ponente Carla y nuestro ponente Lorenzo, a quien le vamos a dar mayoritariamente tiempo. Entonces, por favor, disfrutemos estas dos ponencias. Recuerden, nuestra mesa es sexualidad en los espacios escolares, sujetos y procesos de formación. Así que, por favor, muchas preguntas y al finalizar vamos a estar también una mesa de preguntas y respuestas. Adelante, entonces en este momento voy a presentar a Lorenzo de Jesús Arayano Ribón, mil gracias, nos acompaña de la Universidad Veracruzana y él nos presentará la investigación, la heterosexualidad obligatoria en las aulas de educación superior, una aproximación desde la fenomenología queer. Gracias, bienvenidos, todos tuyos, Lorenzo. Muchas gracias. Sí se ve la que estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí, sí se ve. Okay, muy excelente. Bien, todo perfecto. Gracias. Sí, realmente, bueno, me gustaría comenzar diciendo que reflexión epistemológica nace de un trabajo de investigación que estoy realizando en la maestría de estudios de género de aquí de la Universidad Veracruzana. En esta reflexión busco dar el origen, o bueno, busco dar razón hacia las idea o la construcción de espacios seguros dentro de las aulas en el ámbito académico. Y realmente el título es bastante rimbombante, más de lo que tal vez podría ser. Entonces, bueno, voy a hablar esto de la heterosexualidad obligatoria. Para empezar, me gustaría comenzar hablando de los conceptos base para irnos adentrando a lo que significa cada uno de ellos. Vamos a hablar de la heterosexualidad obligatoria, cómo esto entra en el emplazamiento del sentido común que nos habla Schutz y forma parte también de la fenomenología y
Cómo a partir de esto, Sara Ahmed hace una deconstrucción del conocimiento de la fenomenología y ella hace una propuesta desde la fenomenología queer. Y bueno, estos tres conceptos base, ¿cómo pueden influir en el aula? Ok. Bueno, ¿qué es la heterosexualidad obligatoria? La maestra Carla, anteriormente, ella nos hablaba de un pensamiento biologicista dentro de la perspectiva médico-biológica y me parece impresionante cómo se relegan otro tipo de conocimientos. De hecho, la metodología feminista pues nos está hablando justamente de cómo combatir o cómo de construir los conocimientos que mencionamos o creemos como objetivos, sino que también la subjetividad puede ser estudiada y no solamente la objetividad tiene que ser pues, la dominante entre la ciencia. Ahora, la heterosexualidad obligatoria es una categoría que utiliza a John Rich para poder hacer crítica de nuestra sociedad. Cómo el pensamiento de la heterosexualidad obligatoria nos reduce a solamente a los genitales, hacia el pene y la vagina y a partir de eso no existe más. Y ahora, dentro de este pensamiento biologicista, empezamos a construir la otredad, la homosexualidad como tabú. A partir de si yo nazco con un pene o nazco con una vagina, se nos van a dar las ideas o se nos van a imponer las ideas de que debemos reproducirnos. En este caso, si nuestro ideal es reproducirnos, la otredad o la homosexualidad tiene que ser algo lejano, algo indeseable. Entonces, constantemente la sociedad o en estos casos los medios contextuales nos están ahorillando, nos están acercando a ejercer una heterosexualidad. Esto hablamos ahora del control de los cuerpos. En el control de los cuerpos siempre se nos van a seguir orientando a que tenemos que cumplir esta función de reproductividad y a esto ya vamos hacia la reproducción. Entonces, entendemos que la heterosexualidad obligatoria va a ser este llamamiento natural o naturalizado biologicista para seguirnos reproduciendo. Aldrin Rich hace otras ideas, otros emplazamientos bastante interesantes, como habla de ciertos discursos heteronormativos de cómo deberían de comportarse las personas homosexuales. Por ejemplo, menciona en los discursos hacia mujeres lesbianas que pues justamente que son lesbianas porque no han conocido un hombre y va a llegar un momento de esa edad en que la maternidad va a llamarlas a ejercer esa heterosexualidad y esa reproducción. Y bueno, esto es lo que conocemos como heterosexualidad obligatoria, el obligarnos o orillarnos a ser heterosexuales para cumplir una reproducción. Ahora, en el sentido común que maneja Schutz, nosotros vamos construyendo una serie de conocimientos. En el sentido común lo conocemos o lo vamos a interpretar de dos maneras o dos características que pues, menciona Schutz, que es la reciprocidad de perspectiva y el origen social del conocimiento. Dentro de la reciprocidad de perspectiva, habla que las cosas que significan para mí, significan para lo mismo para ustedes. Y lo que yo presupongo o doy por sentado también son presupuestadas por las demás personas. Entonces, yo creo que mi conocimiento va a ser el mismo que van a tener las mismas personas. Lo que yo creo, tú lo crees. Y el origen social del conocimiento habla acerca de que solamente una pequeña parte de nuestro conocimiento viene de nuestra experiencia, de lo que vamos viviendo día a día, mientras que el resto del conocimiento que nosotros vamos adquiriendo ha sido heredado, ha sido como desmenuzado y nos han sido enseñados y reinterpretados pues, a lo largo del tiempo. Algo que me gustaría poner aquí es en este sentido del género. El sentido común del género, donde nos van heredando este tipo de conocimientos a lo largo del tiempo. Cuando nosotras y nosotres nacemos, ya existe un sistema binario heteronormativo que está contextualizado hacia el género. Entonces, lo único que hacen es heredárnoslo. Y así poco a poco se va transfiriendo de generación en generación el género. Entonces, para mí es muy importante este tema del sentido común, porque este sentido común puede ser replicado dentro de las aulas. No me adelanto tanto, porque todavía no llego para allá,
Pero bueno, esta es la idea del sentido común. Ahora, la fenomenología queer, que no lo haya leído, se los recomiendo plenamente, es una lectura bastante enriquecedora, ya que tiene muchas contribuciones epistemológicas de lo que podemos pensar que es el espacio físico material y cómo esto está influenciado hacia otros puntos simbólicos. Ahora, la fenomenología queer, así como un resumen, hablamos de una orientación. La orientación da forma a un espacio y una dirección. Sara Ahmed habla de que las orientaciones son las formas en las cuales nosotros y nosotras y nosotros nos vamos a ubicar en un espacio. Entonces, esto mismo va a dar, pues, esta forma al espacio. Yo voy a dirigirme hacia un punto. Yo voy a dirigirme de punto A a punto B. Es muy materialista, fundamentalista este punto, porque así es la fenomenología. Ahora, este punto A, este punto B, en el transcurso de ello hay un espacio. Entonces, este espacio van a tener ciertas características que nos van a llevar a tener esa experiencia de llegar al punto A, punto B. Y la dirección, pues claramente es este trayecto que nosotros y nosotros vamos a realizar. Y el tiempo de estas orientaciones. Es decir, vamos a asignarles un tiempo en el cual yo me puedo trasladar o momentos en los cuales yo voy a vivir experiencias. Y en este punto, dentro de las orientaciones que dan forma, espacio, dirección y tiempo, es bastante curioso porque nosotros formamos experiencias a partir de estos puntos. Ahora, Sara Ahmed rescata unas ideas que tiene Fanon acerca de los cuerpos racializados. Fanon, Fanon es una persona negra, pero en su contexto vivía en una comunidad de personas negras, entonces él no se ubicaba a sí mismo como una persona negra. Cuando llega a Estados Unidos, se da cuenta de que él era negro porque todas las personas lo observaban o lo vigilaban. Entonces él mencionaba que el mundo, o al menos ese espacio de Estados Unidos, era un espacio de blanquitud. Entonces, en toda esta orientación o todo lo que estaba orientado en Estados Unidos, los objetos que yo les mencionaba del punto A a punto E y lo que estaba ahí alrededor que nos llevaba a una orientación, estaba orientado hacia hombres cisgénero blancos. Entonces, él como un hombre negro, pues simplemente no podía orientarse y no podía encontrar cosas. Entonces, Sara Ahmed habla de la racialidad y del racismo específicamente como una función desorientadora de cómo, cómo nuestro cuerpo, la evidencia de nuestro cuerpo, nos va a impedir que nosotros podamos llegar de un punto a otro punto. Ahora, ahora reduciéndolo un poco más centrándolo un poquito más, nuestros cuerpos materiales están atravesados por tiempo, espacio y persona. Persona, vamos a hablar de una identidad. Ahora, ya habiendo explicado un poco de estos tres términos, de la heterosexualidad obligatoria, el sentido común y la fenomenología queer, vamos a acercarnos cómo se atraviesan en los espacios universitarios. Bueno, nosotras y nosotros tenemos un cuerpo LGBTIQ+. El tiempo que nosotros vamos a hacer, por el tiempo que vamos a ser atravesados dentro de los espacios universitarios, va a ser nuestro ingreso, la promoción y el egreso. El espacio va a ser la universidad, y específicamente para hablar ahorita en esta exposición, me voy a referir a las aulas específicamente, y nuestra persona o nuestra identidad va a ser como estudiantes. Entonces, dentro de estas tres ideas o cómo nos vamos orientando, pues va a formar como uno solo. Esto va a formar uno solo que nos va a llevar hacia la desorientación de la heterosexualidad obligatoria. Es bastante curioso porque, si bien ya lo mencionaba la maestra Carla en la anterior exposición, de cómo el sistema biomédico está atravesado, por ejemplo, en las ciencias de la salud, la mayoría de los programas universitarios están atravesados por esa idea de la objetividad del sistema biomédico. Entonces, siempre estamos replicando, aunque seas del área de ciencias de la salud, aunque seas del área humanidades, que pueden ser contrarias, siempre va a haber una idea que vamos a replicar de la heterosexualidad obligatoria. Un docente, a través de una práctica vertical, va a seguir llamando a la comunidad estudiantil a formar parte de la reproducción de otros cuerpos, a seguirse reproduciendo y a seguir ejerciendo esta heterosexualidad obligatoria a través de este ingreso, promoción y egreso. Es decir,
vamos a hablar que el ingreso, tú necesitas identificarte. Si nos damos cuenta, poniendo de ejemplo el Ceneval, nada más tiene una idea de hombre, mujer y otro. Entonces no nos expone la visibilidad de otros cuerpos. Igualmente el egreso, cuando nosotras y nosotros egresamos, cuando somos personas trans y no hemos transitado nuestro nombre, tenemos esa complicariedad, tenemos ese problema para poder cambiar nuestro nombre de los documentos a nuestros nombres que tenemos realmente. Y la promoción habla de que tienes que comportarte de ciertas maneras para poder permanecer en un aula y poder seguir pasando de año en año. Entonces tienes que comportarte como un hombre o como una mujer y no puedes salirte de esos márgenes. Ok, estamos hablando del aula, que justamente es donde ocurren las experiencias. Tiene una puerta, tiene una entrada, tiene un pupitre y tú tienes para estar sentado o tomar una clase tienes que estar identificado con esa heterosexualidad. Y pues esta idea de estudiante docente, pues habla de una cierta relación de poder, que ahorita vamos a hablarlo. El personal docente nos habla que es, sí, una persona transmitora de conocimiento, que transmite conocimientos, perdón, y a través de dinámicas verticales. Es decir, el docente se posiciona se posiciona en un punto de poder y ejerce este poder o este conocimiento sobre estudiantes. Yo tengo la razón y pues no me importa tú como estudiante qué es lo que tú puedas pensar o las experiencias previas que tengas, sino que simplemente yo vengo a enseñarte y para poderte yo enseñar necesito saber que te puedes reproducir. Y es el responsable de la cohesión y convivencia. En esta parte me gustaría mencionar que en el trabajo de campo que ya he realizado en mi proyecto me he dado cuenta que varias entidades de personal docente no toman parte dentro de las discusiones con estudiantes. Si estudiantes tienen comportamientos homofóbicos o machistas o misóginos, el personal docente simplemente se aleja o en todos casos contribuyen a la forma de burlas de ese tipo de comportamientos para poder aminorizar la incomodidad que pudiesen tener. Entonces, para mi percepción, el personal docente es una piedra angular ante esta convivencia y esta cohesión que pueden generar en el aula. Ok, ahora, ¿cuáles son las consecuencias de la heterosexualidad obligatoria que podemos encontrar en espacios académicos universitarios? Pues uno, es el ocultamiento de su orientación sexual. Yo para poder pertenecer dentro de los espacios académicos, yo tengo que ocultar que soy homosexual, lesbiana, trans. Entonces, no voy a hablar de ello. Y ojo, me gustaría hacer un paréntesis aquí, pues lo que no hablamos nos ahoga, las palabras ahogan. Ok, otra consecuencia que tenemos es la deserción escolar, el bajo rendimiento académico, la atención lábil, es decir, que a veces no prestamos atención a las clases porque pues tenemos un proceso cognitivo pues en el cual pues nos está desviando la atención. Aislamiento, ideaciones suicidas y suicidio. ¿Cuáles son las propuestas de esta exposición? Pues primero es la sensibilización del personal docente. Otro paréntesis, estas propuestas también son propuestas de mi trabajo de investigación. Ahora sí, es la sensibilización del personal docente hacia los temas de género y sexualidades, como esta piedra angular, como desde el conocimiento que tienen, podrían ayudar a incluso a tener clases más insertivas de cuerpos LGBT, de personas LGBT. La creación de políticas universitarias con perspectiva de género. Es bastante interesante que varias universidades han tenido justamente la creación de departamentos de género, pero a veces, como es el caso de la Universidad Veracruzana, la propuesta que hay es una atención hacia la violencia hacia las mujeres, no con una perspectiva de género. Recordemos que la perspectiva de género es una categoría relacional. Tenemos que hablar de mujeres, tenemos que hablar de personas LGBT y también tenemos que hablar de hombres. Entonces, esta perspectiva que tenemos aquí en la Universidad Veracruzana es una idea solamente de atención de violencia a las mujeres y que no está mal, es necesario, pero de igual forma se necesita hablar también de la violencia que sufren las personas LGBT, las personas que son lesbianas, homosexuales, trans.
Y bueno, y las dinámicas horizontales de enseñanza, dejar ese sistema rígido en el cual el docente es el único dador de conocimientos, el poseedor de la objetividad del mundo, y plantearse qué es lo que sienten la comunidad estudiantil, plantearse desde dónde vienen sus contextos, cuáles son los conocimientos que adquieren. De hecho, para esta dinámica horizontal de enseñanza queda perfecto la pedagogía feminista, porque justamente es, además de lo que yo te puedo enseñar, esto cómo lo puedes llevar a cabo en tu vida. Y bueno, ya para finalizar, la conclusión es que la universidad, en vez de ser formadora o tener esa visión de formadora de profesionistas, debería ser formadoras de personas sentipensantes. Que sentipensantes es una categoría, no la abarqué en esta exposición como tal, pero la categoría sentipensar es un emplazamiento dentro de la investigación acción participativa y, rescatada por la metodología feminista. De hecho, hay un libro muy interesante, Marta Patricia Castañeda, en el cual ella ahonda en este tema. Entonces, para mí mi ideal sería que en vez de tener esta visión profesionalizante o esta idea de vamos a ser profesionistas, vamos a crear personas con poder que puedan hacer cambiar a la sociedad, pues mejor personas que puedan, además de adquirir este conocimiento, puedan sentirlo y puedan tener esta empatía. Y bueno, estas son las referencias y lecturas recomendadas y utilizadas durante la exposición. Utilizamos a Ahmed, a Castro Roberto, a un manual que creó la CNDH, Liz Reyes de la Universidad de Puebla, y bueno, aquí más. Y ya con eso finalizo y les agradezco mucho y estoy muy, muy nervioso. Al contrario, Lorenzo, muy gratos comentarios. La verdad es de que para mí es muy importante y voy a hacer algunos comentarios previos a las preguntas que ya tenemos en el chat. Recuerden, por favor, empiécenlas a hacer y en un momento vamos a dar la respuesta. Pero yo me quedo mucho con esta parte de Carla, ¿no? Gracias, Carla, porque bueno, yo también soy del perfil médico. Y recuerdo, tú eres muy joven, ¿no? Y estamos hablando de que eres de un estado de Oaxaca, en donde esta parte moral sigue perpetuándose y penosamente escucho que en la actualidad incluso hasta este discurso de la vestimenta se sigue haciendo muy puntual en este ejercicio de seguir en la heteronormatividad, ¿no? Y también importante el hecho de empatar con la presentación de Lorenzo, porque pues no hablamos ni siquiera en esta parte curricular biológica, ¿no? De el queer, de estas diversidades que tenemos incluso como profesores, como docentes y sobre todo en el área médico. Y me quedaba también reflexionando, Carla, o tal vez una pregunta, dentro de este currículum que tú comentabas, a mí me llama mucho la atención que nuestras instituciones en los campos clínicos médicos, ¿no? Se sigue haciendo esta diferenciación entre hombres y mujeres. Yo a lo largo de esta historia no encuentro aún un espacio en donde las diversidades se sientan cómodas. Y ahí entra la parte de Lorenzo, en donde pues nos está hablando de esta fenomenología queer, que pues obviamente es un concepto que si no es tan joven, apenas está escuchando. Entonces, pues bueno, yo les felicito y quisiera algunos comentarios suyos y adicional voy a empezar a hacerles las preguntas. Entonces es como en esta parte filosófica también de seguir como en esta parte del espacio de la sexualidad en donde aún se sigue dando la connotación simplemente de genitalidad y no de género. En un momento vamos a empezar a dar los micrófonos por ahí. Gracias, maestra Gabriela, ya te estamos observando, pero voy a dar lectura a algunas preguntas que nos están haciendo en el espacio del chat. Y esta va dirigida a Carla. De Elena, dice que además de abogada es enfermera y efectivamente en mi grupo éramos 30 mujeres y solo 5 hombres. Controla el personal médico que había en el hospital. Muy pocas doctoras y la mayoría doctores, que es la parte invertida. Y Lilia Mastache te pregunta, ¿no? En esta situación de que entonces enfermeros homosexuales, lesbianas o transexuales no están aceptados. Y el cuidado al paciente también con diversidad sexual no está contemplado en los conceptos teóricos del cuidado
o cómo se debe abrir esos prejuicios y estereotipos, ¿no? Entonces, ahí tus preguntas. Esta parte de María Berber nos dice que esta vestimenta recatada, creo que muchas coincidimos en esa situación, incluso de el cómo deben de presentarse a nuestros espacios áulicos, ¿no? Muy bien, y la siguiente pregunta de Leticia García Solano, dice, muchas gracias Carla, súper interesante, ¿qué nos puedes comentar sobre la relación que se da entre enfermeras y enfermeros con las y los médicos? Tu trabajo lo has compartido con las docentes y los docentes, y si ha sido así, ¿qué reacción han tenido? Muchas felicidades. Adicional de todas las felicitaciones que en un momento se les haremos llegar, como no, también estas preguntas que nos queden por ahí. Y para Lorenzo, preguntan, ¿qué bibliografía recomiendas? Esto nos lo hace María Luisa. María Luisa dice, ¿nos podrás recomendar por dónde empezar a leer esta bibliografía queer, por favor? Y yo agregaría esta parte fácil, amigable para hacerlo, ¿no? Porque yo lo agregaría. Y también una pregunta más, dice Natalia Mero, ¿los transgéneros siempre tienen disforia de género o a lo largo de su vida desaparecen? Y algunos comentarios, dice Angélica Enríquez, es una plática muy interesante, ofrece perspectivas muy interesantes que nos llevan a la reflexión más profunda de estos temas que aunque son cotidianos no siempre son realmente dimensionados. Efectivamente, Angélica. Y también comenta Gabriela Solorio, que bueno, está pidiéndonos la mano, dice que incluso en ocasiones en el aula, la y el docente es quien promueve la homofobia, ¿cierto? Y ahorita sigo leyendo, pero en este momento le doy paso a abrirle los micrófonos a la maestra Gabriela y posterior a Norma Ivonne para que hagan sus preguntas abiertas. Si me ayudan, por favor, Luis, para que la maestra Gabriela Solorio hable. Gaby, me parece que ya puedes abrir tu micrófono. Gracias. Listo, ya estoy ahí. Muchísimas gracias. Bueno, primero felicitar a ambos ponentes, por supuesto, toda mi admiración, mi respeto, un tema que hacía falta en la mesa, definitivamente, quienes trabajamos como docentes formando humanos, creo que es un tema que hemos tenido ahí un tiempo en el tintero y donde plantean cosas muy, muy interesantes, ¿no? Me hicieron pensar ambos, yo trabajo en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía y algo muy interesante y que siempre me ha llamado la atención desde hace 13 años que llegué a la escuela, es que la escuela da por hecho que nuestros alumnos y alumnes, saben lo que es la sexualidad, ¿no? Y oh, sorpresa, cuando yo los he recibido en séptimo semestre, ellos tienen 10 teóricos, es decir, al final de la carrera, descubro con mucha tristeza que no tienen ni la menor idea del cuerpo que portan y las necesidades que tienen con él, ¿no? Tienen una vida irresponsable, es impresionante cómo las chicas usan la píldora de emergencia como un medio anticonceptivo, ¿no? De manera recurrente y cómo a los chicos les cuesta trabajo el uso del condón. Entonces, a mí esto siempre me ha llamado la atención porque me preocupa que son los futuros médicos, médicas que van a salir a tocar los cuerpos, que van a salir en teoría hacer un trabajo preventivo a través de la educación que implica estos cuerpos, ¿no? Y por supuesto que hablar de las diversidades sexuales ni siquiera se toca, ¿no? No está dentro de la currícula de nuestra escuela y creo que es algo que le debemos a la sociedad como instituto, como escuela de medicina, porque los cuerpos no solo están convocados desde la heterosexualidad, ni siquiera desde la homosexualidad. O sea, hoy hablamos de diversidades sexuales, donde en nuestra misma escuela habitan chicos queers, han habitado chicas, chicos transgénero y queers, y en donde todo mundo se calla y las personas han optado por cubrir sus cuerpos y desdibujar sus géneros, ¿no? Y sus diversidades para no ser agredidas desde la comunidad, agredides, ¿no? Y eso se me hace tremendo,
porque son los médicos y médiques del futuro. Entonces, ¿cómo le van a entrar a estas nuevas sexualidades? Por supuesto que le están entrando con mucha ignorancia acerca de las diversidades, le están entrando con mucho miedo porque no tienen información adecuada, y sí creo que el haberlos escuchado ambos, me invita como para poder tener sus datos y poder organizar algo en mi escuela para llevarlos y que estas voces bajen a mi escuela y las escuchen mis compañeros médicos que están formando y las médicas que están formando, ¿no? Porque la bronca comienza desde nosotros. Yo doy la clase de psicología médica, soy la cara humana de la medicina y de repente somos bichos raros porque hablamos estos temas, ¿no? Incluso a mí me ha tocado escuchar comentarios acerca de mí misma, que soy incitadora, empujando a los jóvenes a tocar otras sexualidades raras, llámese homosexuales, ¿no? Entonces, cuando digo, no, yo no incito a nadie, lo que estoy haciendo es darle voto y voz a la gente que tiene diversas sexualidades, ¿no? Entonces, sí creo que estos temas es urgente. Ahorita los traen a nivel del instituto, tristemente, no hay gente de la que estoy hablando aquí en el auditorio, ¿no? No llegan a estos espacios. Entonces, la propuesta es, no llegan, los invito para que vayan a mi escuela y que nos escuchen a fuerza, ¿no? Y sobre todo los chicos que están en proceso de formación, que también entiendan que tenemos que incluir otras cosas en su formación profesional para generar mejores personas con un buen bagaje teórico e intelectual y que puedan atender con una calidez y calidad humana como lo merece la gente, ¿no? Muchas gracias, felicidades Carla, felicidades Jesús, y ojalá que puedan dejarnos sus datos por algún lado. Gracias Bari por estar coordinando la mesa y excelente recopilación desde ambas ponencias, ¿no? Muchas gracias. Gracias Gaby, y sí qué importante, y justo por eso es este congreso que se denomina Género y Currículum, para que lo llevemos a nuestros espacios. Esa es nuestra gran invitación desde la unidad. Y muy bien, ahora doy la voz a Norma Ivonne y posterior a Gerardo Licerio. Bienvenidos a ambos. Por favor, Norma Ivonne, si puedes abrir ya adelante. Sí, muchas gracias. Hola, muy buenos días. Me pareció muy interesante la presentación de Carla, porque toca puntos, creo yo, sobre los que se ha venido trabajando prácticamente desde principios del siglo pasado, ¿no? Que es esta perspectiva biológica, cientificista, ¿no? No solo de la sexualidad, sino de un montón de otros conceptos con los que trabajamos de ordinario. Ya, ¿no? Por ejemplo, en el siglo pasado hay una crítica muy fuerte que se hace desde la filosofía de la ciencia acerca de los conceptos y de cómo ningún concepto científico puede ser tomado a rajatabla, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y que tiene muchos problemas en su interior, ¿no? Y comento esto justo, ¿no? Por esta diferencia que hay, bueno, esta insistencia, ¿no? En distinguir sexo y género cuando tratamos perspectiva de género, sexualidad en general. Y uno de los reclamos, ¿no? Más usuales que se hacen, que además es como un reclamo medio caricaturizado, ¿no? Es que sexo solo hay dos, ¿no? Y que eso lo dice la biología, y porque lo dice la biología ya es cierto, y entonces todo lo que se diga, ¿no? Dentro del ámbito de la ciencia, es así como que es verdad y todo lo demás es ideología, etcétera, ¿no? Como que mucho sin saber, ¿no? Los debates que hay en el siglo XX, mucho sin saber qué es ideología, sin saber, ¿no? Que hay debates internos, ¿no? Dentro de la misma comunidad científica por lograr ciertos conceptos. Y hago, perdón, como este comentario previo, justo, ¿no? Como para preguntar, o sea, ¿cómo es que podríamos, ¿no? Llevar estas discusiones acerca, ¿no? Por ejemplo, de que ni siquiera los conceptos científicos son completamente cerrados, a un público más amplio. O sea, a lo mejor nosotros, ¿no? Dentro de la academia, dentro de nuestras propias especialidades, comprendemos, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? En el caso de la sexualidad, es algo muy importante, ¿no? O sea, lograr comprender que el sexo, cuando nos referimos al aspecto biológico del sujeto, ¿no? O de la sujeto, o del sujeto, ¿no? Tampoco es cerrado, que no podemos considerarlo a rajatabla, ¿no? O sea, les comento, ¿no? Realmente nosotros, ¿no? Como desde el aspecto muy profesional, quizá lo podemos entender,
pero ¿cómo llevar, ¿no?, este debate y cómo hacer, ¿no?, que un público más general logre comprender esto? Porque me parece, ¿no?, que es como algo fundamental para que podamos arrancar, ¿no?, una perspectiva de género muy clara, ¿no?, y con bases, además, ¿no?, como fuertes, para decir, bueno, pues es que ni siquiera, ¿no?, desde la perspectiva científica, o incluso, ¿no?, desde la perspectiva científica, hay conceptos estables, ¿no?, en los que podamos encasillar a la gente. Entonces, esa es como la pregunta que tengo, y muchas gracias. Al contrario, Norma, gracias. Y entonces ahorita ya van haciendo sus preguntas, anotándolos el maestro Lorenzo y la maestra Carla. Y ya daría la última palabra a Gerardo Liceo y posterior a Laura Hernández para que pasemos ya a las respuestas de estas preguntas. Bienvenido, Gerardo Liceo, que ya te reconocí, ¿no? Hola. Una persona muy importante en la ESEO, que también es de la Escuela Superior de Enfermería. Adelante, Gerardo, bienvenido. Hola, buenos días a todos. Dos comentarios, espero que sean cortos, y dos preguntas para cada uno de los ponentes, sino antes también sumarme a las felicitaciones. La pregunta en concreto para Carla, bueno, primero el comentario para Carla. Es muy importante lo que mencionan acerca de la sexualidad. De acuerdo a mi punto de vista, las dos áreas están muy relacionadas, ya que formamos en la escuela y realmente ellos van a empezar a expresar su sexualidad en sus áreas laborales. Entonces, como decía mi antecesora en su comentario, si le tenemos miedo a entrarle a la sexualidad como docentes, indistintamente en el área donde estemos, ingeniería, salud, etcétera, imagínense cómo lo van a expresar ellos. Recuerden que los alumnos son el reflejo de los maestros, si somos un buen maestro o un mal maestro. Entonces, como decían, si nosotros promovemos la homofobia o promovemos la tolerancia haciéndonos a un lado, eso también perjudica. Y aquí algo muy importante en el área laboral para la sexualidad. Como bien lo menciona ella, están bajo la lupa principalmente las enfermeras, o bueno, el personal de enfermería, porque es el que está en contacto directo con los pacientes. Pero, ¿qué sucede si nosotros exigimos también al personal médico un tipo de vestimenta específico? Porque ahí la sexualidad, bueno, yo he visto lamentablemente cuando hospitalizaron a mis familiares, doctoras que van con escotes, aunque lleven sus batas cerradas, que van con minifaldas, médicos que van acá muy atractivos. Entonces, la sexualidad no nada más está en el contacto corporal que va a realizar la enfermera para una instrumentación de cuidado, sino también en la vista. Y aquí la pregunta sería, ¿cómo podemos, desde el punto de vista del equipo de salud, si nosotros ya somos tolerantes y aceptamos la libertad de la sexualidad y demás, cuando el mismo paciente nos dice, no quiero que me atienda tal persona, o no quiero que me vea tal persona? O simplemente ustedes como mujeres cuando dicen, no voy al ginecólogo, soy mujer y quiero que me vea una mujer. Entonces, como profesionistas del área de la salud, ¿qué podemos hacer ante esa negativa de una parte de la sociedad que todavía tiene ese concepto? En ese sentido, ¿cómo estaría ahí o qué acciones tomaría el equipo de salud respecto a esto de la sexualidad, vamos a decirle, laboral, en ese sentido? Para el ponente, muy buen tema, es la punta del iceberg, sobre todo en la educación, esto de la sexualidad. Como bien lo dijo, soy de la Escuela Superior de Enfermería Obstetricia. Vivimos hace tiempo, hace unos 6 años o 10 años, la experiencia de un alumno que nos dijo abiertamente, ¿saben qué? Soy trans y no quiero que me llamen Alejandro, ahora soy Laura. En ese momento, como yo estaba en gestión escolar, le dije, no te podemos hacer el cambio, porque administrativamente, fíjense bien, pesa lo administrativo, entraron 50 hombres, ¿cómo van a egresar 49? Me van a decir, ¿y el otro dónde quedó? ¿Se dio de baja, desertó o qué le pasó? Digo, no hay un rubro donde yo diga se transformó, ¿sí? Entonces, para esta situación de la sexualidad en este grupo, pesa mucho lo administrativo y también pesa mucho
la idiosincrasia de la comunidad. Porque si bien nosotros como docentes podemos ser tolerantes o bien nos hacemos a un lado ignorando el problema, este tipo de alumnos van a seguir su curso. Pero ¿cuál es, lejos del apoyo que les puede dar la escuela, como bien decía, el apoyo psicológico y demás, cuál es el apoyo que les va a dar la sociedad? Porque es increíble, como lo mencionaba la compañera de medicina. Maestro Gerardo, perdóname, pero el tiempo se nos va agotando y sí quisiera escuchar las respuestas de ellos. No, muy amable, no sé y si disculpen sea ya muy ustedes, puntual. gracias. Al contrario, maestro, te lo agradezco. Y Laura Hernández, ahora su pregunta hacia nuestros ponentes para que nos permitan. Gracias, maestro Gerardo. Sí, muchas gracias. Pues felicitarlos y yo estoy convencida que las cosas las podemos cambiar y que la ciencia no es neutral, como decía muy bien mi querido Juan Manuel Serrat, ¿no? La ciencia no es neutral y nosotros que estamos en instituciones educativas tenemos posibilidades de ir generando nuevas investigaciones, nuevas formas de ver, de replantear todos los temas. Y bueno, y también de cambiar lo administrativo en función a lo que decía Gerardo, o sea, a ir haciendo propuestas para cambiar, porque yo creo que sí se puede, y es lo primero que tenemos que pensar y decir. Y en ese sentido a mí me gustaría preguntarle a Lorenzo, y bueno, también a Carla, ¿qué es lo que ustedes consideran que ha sido más útil? O sea, a lo mejor una acción que ha sido más útil para ir generando un movimiento, pues yo creo que sí de evolución, afortunadamente de mayor apertura y respeto a las personas, porque creo que no deberíamos de hacer diferencias, ¿no? Claro, hoy en día es muy útil, muy valioso, porque es necesario, pero deberíamos de llegar a verdaderos esquemas de igualdad. A mí me gustaría que me compartan desde su punto de vista qué es lo que sí ha influido de forma más relevante para ir avanzando, que hemos avanzado muy lento, pero creo que sí hay avance, o a lo mejor no, ustedes díganme. Gracias. Gracias a ti, Laurita. Y ahora sí, las respuestas, maestra Carla, te cedería a ti los micrófonos y después al maestro Lorenzo. Ojalá seamos concretos para poder poner sus constancias de agradecimiento. Gracias. Adelante, maestra. No, gracias. Igual voy a intentar ser como muy concreta y de antemano me disculpo por si no respondo todo porque no lo alcancé a anotar o ya lo que anoté ya no me acuerdo. Pero ahí igual comparto mi correo para que conversemos en algún otro momento, en algunos otros espacios, ¿no? Seguramente tanto, bueno, no hablo por Lorenzo, pero seguramente a Lorenzo y a mí nos agradaría seguir platicando en otros espacios. Bueno, hay algunas cuestiones, por ejemplo, no sé, por ejemplo, preguntaban como cuestiones de relaciones entre enfermeros, enfermeras, médicos, bueno, varias cosas que tienen que ver como por estas dinámicas del cuidado con diversidad, si el cuidado tiene estos enfoques. De alguna manera tal vez también me gustaría seguir, pues eso, como sosteniendo desde el lugar de donde hablo, ¿no? Y que justamente los espacios tienen que ver como para encontrarnos y compartir o pues eso, tensar las experiencias, ¿no? Porque mi experiencia, aunque no nazco en Oaxaca, soy de la Ciudad de México, llego a trabajar aquí desde hace 7 años. Entonces, digamos que académicamente tengo una solidez en una institución mayoritariamente pública, pero repito, ni siquiera ubicada en el área urbana de Oaxaca, sino en la Sierra Sur de Oaxaca, ¿no? Entonces, claro, lo que estamos, muchos de nuestros estudiantes, de nuestras estudiantes son chicas, chicos de comunidades, algunos de espacios originarios, ¿no? De comunidades originarias, hablantes de algún idioma originario. Entonces, bueno, ahí hay ciertas particularidades que, claro, me hacen hablar de cosas así específicas, ¿no? Entonces, pero no, desde una mirada como muy general, podría así como mencionar que no hay una cuestión de un cuidado con esos matices, ¿no? Parece ser un cuidado, porque además, repito, en la enfermería se habla como de el objeto de estudio de la enfermería es el cuidado, como si el cuidado fuera uno, ¿no? Y efectivamente me parece que mientras no haya una problematización de lo único, de lo unitario, habrá problemas como para reconocer
o sujetos de cuidados, sujetas de cuidado, ¿no? Porque se piensa en una categoría que de ahí un poquito como este gusto que tengo por Haraway al pensar las cuestiones de la objetividad de la ciencia, ¿no? Pues justamente la ciencia es un ojo científico masculino, blanco, ¿no? Heterosexual. Entonces, pues hablar de el cuidado muchas veces se ancla en una idea de enseñar a través de que los cuidados pueden ser así. Además, pues esto, ¿no? Es un gusto poder encontrar compañeras, compañeros de las disciplinas, ¿no? Afines, a lo mejor a la enfermería, porque claro, una de las cosas, por ejemplo, que pasan por ahí es que esas cuestiones de los cuidados y todo están inscritos además en una mirada de la medicina por protocolos, guías, normas, estandarizaciones, y que mayoritariamente eso no tiene contemplada disidencias, ¿no? Yo hablo un poquito más de disidencias que de diversidades, pero a ver, ahí ya podría ser otro espacio, ¿no? Pero que no tiene contempladas disidencias de ningún tipo, repito, ni siquiera una diversidad de la enfermería. Comúnmente es pensar la disciplina de la enfermería como una enfermería. Y repito, mientras pensemos así, claro, habrá problemas para cuestionar otro tipo de enfermerías, otro tipo de cuidados, para pensar otro tipo de planes, ¿no? O sea, me parece que desde ahí habría una cuestión. Sobre estas cuestiones de relación de enfermeros, enfermeras, médicos, etcétera, por ejemplo, ahí el maestro, bueno, como no me sé los grados, me voy a atrever a hablar de tú, Gerardo, mencionaba algo relacionado por ejemplo, a estas cuestiones que van de la vestimenta, de medicina, etcétera. Y bueno, es muy particular porque también a mí me parece que eso tampoco, o sea, ¿por qué unos visten de una manera u otros no? O por qué en unas disciplinas como la enfermería hay tanta vigilancia a esos escenarios? Bueno, a mí me parece que también no podría estar mi respuesta desligada de una problematización que tiene que ver con las historias de las disciplinas, ¿no? A ver, la historia de la medicina no es igual a la historia de la enfermería en cuanto, por ejemplo, quienes son pioneros en la medicina mayoritariamente son varones y poseen otro poder capital, poseen otro poder epistemológico muy diferente a la enfermería, ¿no? Porque la enfermería tiene otro tipo de historia donde mayoritariamente hay un reconocimiento, hay una presencia, mayoritariamente, porque eso sí, también vale la pena decirlo, en la historia de la enfermería predomina la historia femenina, pero no solamente hay mujeres en la historia de la enfermería, porque hay presencia de varones, ¿no? Hay mucha presencia de varones, que desde ahí habría que preguntarse por qué la enfermería todo el tiempo sostiene una historia mayoritariamente feminizada, ¿no? Con, pues no sé, comenzando por Florence Nightingale, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí habrá una cuestión que tiene que ver nada más con las propias herramientas de, pues eso, de las historias, ¿no? Medicina tiene otro poder epistemológico para permisividad, no solo de ropa, sino de saberes, muy diferente a la enfermería, porque la enfermería guarda una asociación fuerte con la pureza, el bienestar, lo pulcro, lo femenino, y ahí me parece que los registros de vigilancia de la ropa, de desplazarse en los espacios, no se puede leer como en igualdad, ¿no? Y ahora, así como otro bloque ya para pues dejarle hasta ahí, hay otras cuestiones como muy concretas de la tesis y de los estudiantes, si los estudiantes saben de sexualidad, cosas de este tipo, ¿no? Cae de la reproducción del discurso, cuestiones de alternativas. Bueno, pues igual, me parece que es algo bien importante pensar por qué los estudiantes no saben de sexualidad, sobre todo como cuando hablamos de profesionales, ¿no? De estas áreas sanitarias. Porque creo que mayoritariamente mientras no se discuta lo que se está pensando por sexualidad, los contenidos muchas veces están dados por hecho, ¿no? Claro, como la sexualidad mayoritariamente es genitalidad y ellos saben fisiología, aparentemente deben saber fisiología y anatomía, cubierto, listo, ¿no? Entonces, cuestiones que tienen que ver con placeres y otras cosas, pues no, ni aparecen y por ende no tienen la más remota idea que pasa por ahí, pero así un enunciado voy a decir para terminar, a mí me ha parecido como bien importante en los propios escenarios de formación de enfermería. No sé si tengo la solución, pero lo que en experiencia he intentado trabajar es incorporación de aquello que no se ve. Por ejemplo, hacer otro tipo de lecturas.
poner otro tipo de ejemplos, que los casos clínicos de una persona gestante no empiece llamándose Norma, ¿no? Sino se llame José, que se llame Jorge, ¿no? Que la técnica del baño del paciente no solo sea un baño normativo, sino una corporalidad disidente en los registros. A mí me parece que otros ejemplos, otras lecturas, otras teorías, otros ejercicios, otros escenarios de debate, aún en esos espacios de aulas de 4 paredes, me parece que si no son la solución, son una entrada a una discusión mucho más amplia, ¿no? Muchas gracias, Carla. Y pues ahora le damos los micrófonos a Lorenzo. Gracias. Voy a tratar de ser rapidísimo. Bueno, en lo que estaban hablando de la bibliografía queer, yo tengo que decir que los temas queer son algo nuevo. Es una nueva área que se está investigando y que se está creando lectura constantemente. Por lo tanto, no hay algo como que podamos decir de lo queer. Entonces, tal vez, igual como empezaron los estudios feministas, era como cuestionar qué era lo LGBT, cuestionar qué era, por qué las mujeres no eran consideradas dentro de la investigación. Pues está pasando lo mismo con los temas queer. ¿Por qué las personas LGBT no somos consideradas dentro de los temas de investigación? Ahora, igual yo puedo recomendar este libro, es un libro que me prestaron, ay, se ve chueco, pero bueno, es queer, y queer, es que el término queer es de Estados Unidos, entonces, bajado un poco de lo que es de aquí de México, pues lo pasamos con C-U-I-R, queer. Es interesante, me gusta mucho, es una recopilación de varias lecturas. Esta parte de lo transgénero, los transgéneros tienen disforia de género y se les va pasando. Para mí eso es un tema súper complejísimo, y me refiero con la perspectiva de que puede resultar un cuestionamiento, una postura bastante biologicista. Entonces, y complejo para poderlo explicar de forma de aterrizarlo. Las personas transgénero no están enfermas. Las personas LGBT no estamos enfermas. No hay nada que curar, no tenemos disforia. Es el sistema médico-biologicista el que lo cataloga, digamos el APA, el DSMI, que es el que lo cataloga como una disforia, pero no hay ninguna disforia, nada que ver ahí. En la parte de las lecturas que puedo recomendar, bueno, esta que puedo recomendar, y puedo recomendar varias de José Ignacio Pichardo, un investigador LGBT de España, de la Escuela Complutense, tiene bastantes investigaciones, incluso tiene un manual de recomendaciones para el profesorado de cómo incluir temas LGBT. Es fantástico, súper digerible. Lo que preguntaba el doctor Gerardo, perdón, con este tema del estudiante trans, bueno, primero tenemos que cuestionar los sistemas hegemónicos, estos sistemas administrativos, y la implementación de la perspectiva de género. Yo lo que tal vez recomendaría, o yo pensaría ahí, es como reformular o repensar el sistema que tienen en la misma escuela, o el sistema de enseñanza, y cómo podemos implementarlo. Las palabras se pueden cuestionar. Entonces, no, si una institución dice que es azul, pues preguntarle por qué es azul, y qué tal si ya hay otra persona que piensa distinto, pues también hacerla visible. Ahora, ¿qué es lo que considero más útil para avanzar? Pues yo diría que la escucha activa, siempre, siempre, siempre. Como docentes, igual no nos podemos alejar, o tal vez no tenemos el dominio del conocimiento, pero escuchar de verdad hace que los estudiantes tengan menos problemas emocionales. Yo como persona LGBT, y por la discriminación que sufrí en mis diferentes grados de escuela, yo siempre tuve un maestro que al menos me escuchaba, y me ayudó muchísimo a seguir continuando con mi vida. Entonces, yo creo que tal vez no necesitamos ser expertos tal vez en temas de género para poder ser personas y poder escuchar. En una de las entrevistas, ya con esto termino, una de las entrevistas de las que que he recopilado ahorita con mi investigación, por X y razón, la persona estudiante le pregunté cuáles son las necesidades del estudiante, y me contestó dos cosas que yo no pensé: amor y guía. Y entonces, ¿cómo vamos a complejizar el amor en la academia? No nos enseñan a empezar a tener amor, nos enseñan a tener resistencia, y nos enseñan a a sufrir la investigación. Entonces, yo diría que lo principal es
pues el amor y la guía, cómo guiar y cómo guiar desde el amor, que de hecho es uno de los emplazamientos feministas que incluso Marta Patricia Castañeda en la etnografía pues nos lo propone. Y, ay, perdónenme, y ya con esto termino realmente, esto que No, mencionaba. todavía tenemos tiempo, no te preocupes. Gracias, Oye, Lorenzo. me gustaría mencionar algo que menciona Carla, ahí hablaba de disidencia. Yo tengo un problema con la palabra disidencia. No me gusta la palabra disidencia porque yo no soy un disidente. Yo soy una persona homosexual, entonces yo no estoy cometiendo ningún crimen, no estoy cometiendo ninguna falta. Entonces, a mí personalmente no me gusta la categoría disidencia sexual porque no estamos, pues peleando con nadie. Entonces, pues tampoco me gusta la palabra comunidad, somos personas LGBT. Y bueno, nada más para decir, y ya, creo que ahora sí. Y ya, ahora sí ya me callo. Perdón. No, al contrario, un gusto escucharles. Justo por eso comentaba a los participantes y a las preguntas que se hacían, esto rico y enriquecedor de escucharles, ¿no? Sobre todo comunicarnos, ¿no? En estos conceptos tan grandes y que a veces comentaba yo al inicio, ¿no? Se colocan únicamente en esta parte conceptual, biológica, y no debería de ser así. Entonces, me encantó escuchar esta posición tuya, Lorenzo, así es que me parece que ha sido muy enriquecedora la mesa. Mil gracias por todas sus preguntas y sus participaciones. Les haremos llegar a nuestros participantes, a la maestra Carla y al maestro Lorenzo, las dudas que hayan quedado pendientes. En el chat les colocamos el libro, la licenciada Almita me ayudó, ya lo tienen ahí, la referencia que nos hacía el maestro Lorenzo, y en este momento les voy a compartir las constancias con mucho gusto, y es para mí un honor darle las gracias a través de la Unidad Politécnica con Gestión con Perspectiva de Género a Ana Carla Reyes Soriano por su excelente ponencia Sexualidad y Género en la Formación Académica de Enfermería, presentada en nuestro congreso el día 28 de abril, firmado y sellado por nuestra directora, quien les extiende el agradecimiento. Mil gracias, Ana. Y ahora, nada más permítanme, porque teníamos a los demás. Aquí está la tuya, Lorenzo. Mil gracias, Lorenzo de Jesús Arellano Ribón, con su ponencia La heterosexualidad obligatoria en las aulas de educación superior, una aproximación desde la fenomenología queer, y presentada en nuestro congreso el 28 de abril. Y pues sin más que decir, mil gracias. No se les olvide, por favor, registrar su asistencia y seguir con este maravilloso congreso. Les invito a que participen en las siguientes mesas: la transversalidad de la perspectiva en género en unidades de aprendizaje, experiencias desde el IPN, y también la segunda mesa, que es escenarios escolares en la atención, género y pandemia. Para mí ha sido un grato y un placer escucharles, verles, y les abrazo con mucho cariño, libres de COVID, seamos felices y sigamos en esta deformación de nuestro currículum. Mucho que hacer, me queda claro, mucho que hacer y mucho que proponer en estos programas académicos. Gracias, con el cariño de siempre. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Lorenzo y Carla. Gracias. A ustedes, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, linda tarde.